A lo largo de la historia de la humanidad, son numerosos los mitos, leyendas y misterios que han surgido. Muchos de ellos se han desvelado con el transcurso de los siglos. Sin embargo, y aún en pleno 2020, son muchas las interrogantes que aún están por desvelarse. Esto es Mystery Time, y ha llegado la hora de perturbar tu tiempo. Hoy presentamos impactantes misterios aún sin resolver. Mucho ha avanzado la civilización durante los milenios habidos. Sin embargo, muy a pesar de nuestros grandes avances en ciencia y tecnología, de nuestras megalíticas ciudades inteligentes, de nuestra amplia conectividad mundial o de lo que hoy en día casi en su totalidad ha sido explorado, en el mundo terrestre sobre el que vivimos siguen existiendo grandes misterios sin resolver. Seguimos desconociendo lo que habita en los páramos más profundos de los mares. Continuamos persiguiendo nuestros sueños en las estrellas, resolviendo duda a duda sus misterios. Y es natural que algunos de ellos, terrestres, intraterrestres o extraterrestres, nos llamen poderosamente la atención. Estos son algunos de los misterios más emblemáticos de nuestro siglo. 7. Corría el año 1888. Las calles de Londres, tenuemente iluminadas, eran el escenario perfecto para una serie de atentados que seguirían conmocionando al mundo más de 100 años después. Era una mañana cuando un guardia descubría el cuerpo sin vida de Mary Ann Nichols. Esta había sido asesinada de 2 tajos en la garganta. Inmediatamente las autoridades londinenses iniciaron una investigación sobre el asesinato. Fue en ese momento cuando un segundo cuerpo apareció asesinado. Al igual que Mary Ann, Annie Chapman también era una prostituta y fue encontrada a primeras horas de la mañana. En ese instante, la policía comenzó a hablar de un posible asesino en serie, pues ambos asesinatos resultaban ser peculiarmente similares. Durante las investigaciones se encontró a un testigo. Este dijo haber visto a Annie charlando con un sujeto durante la madrugada, y aunque era de noche, indicó que este debía de tener unos 40 años, que contaba con rasgos extranjeros y llevaba puesto un abrigo y un sombrero negro. Y es así como se dio la primera descripción de Jack, el Destripador. Pronto varios sospechosos fueron arrestados, mas liberados rápidamente al descubrirse 2 nuevos asesinatos. Para este instante, la policía deducía que el asesino debía ser muy diestro en la medicina, pues contaba con unos conocimientos amplios sobre los órganos del cuerpo humano. Además, esto coincidía con las cartas que el icónico asesino mandaba a la policía jactándose de sus asesinatos. El último asesinato fue el peor de todos, pues quien encontró el cuerpo dijo que aquello no era obra de un ser humano, sino de un demonio. La mujer que hallaron fue encontrada en la cama con trozos de su propio cuerpo seccionados y arrancados. Después de aquel quinto asesinato, no se supo nada más de Jack. En los años siguientes, se dieron varios nombres y sospechosos, mas a ninguno de ellos se les pudo demostrar su culpabilidad. Para el 2014, se hicieron pruebas de ADN en la sangre encontrada en los cuerpos de las víctimas, dando con ello un nombre, Aaron Kosminski. Sin embargo, muchos expertos dieron esta prueba como no definitiva. Algunos de los perfiladores más importantes del mundo han analizado el caso de Jack el Destripador, dando algunas hipótesis y teorizando sobre el asesino. No obstante, nunca se han puesto de acuerdo sobre quién fue el autor de aquellos crímenes. Por ello, después de más de 100 años, la verdadera identidad de Jack el Destripador, asesino de Londres, sigue siendo un misterio. 6. Uno de los más grandes sueños de la humanidad a lo largo de los años ha sido sin duda el deseo de volar, de sentirse libre mientras las corrientes de aire golpean tu rostro. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos de nuestro siglo, hacer ello es posible. Incluso, empleamos el vuelo como un medio de transporte. Sin embargo, hace poco más de 100 años, esto resultaba ser meramente una utopía más. Desde que los hermanos Wright hicieron el primer vuelo, el mundo de los cielos había sido dominado por los hombres.
hasta que finalmente una mujer decidió escribir su nombre para la eternidad. Amelia Earhart es y ha sido la mujer aviadora más grande de la historia. Durante sus años de vida batió innumerables récords a nivel mundial, tanto sola como acompañada. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. Sin embargo, en 1937 Amelia anunció su deseo más grande: darle la vuelta al mundo cruzando la línea del Ecuador. No obstante, para esto no viajaría sola. Junto a ella se encontraba Fred Noonan y 2 técnicos como tripulantes. El viaje comenzó el 31 de mayo de 1937, partiendo desde Los Ángeles. Bajo ella, cientos de kilómetros eran dejados atrás de las alas de su avión. Tras miles de kilómetros recorridos y varias paradas para restablecer combustible, la formidable piloto se encontraba ya en el tramo final de su viaje, cuando de la nada su avión desapareció. Muchos son los datos perturbadores que se esconden tras su desaparición. Para empezar, dado el tamaño de la pequeña isla Howland a la cual Amelia tenía que llegar, un barco ya la estaba esperando. Además, el presidente norteamericano Roosevelt asignó varios barcos para que Amelia se pudiese guiar en su camino, por lo que perderse en el trayecto resultaba ser difícil. La última transmisión de Amelia decía que debían estar sobrevolando la isla. Sin embargo, no lograban verla. Poco después las comunicaciones cesaron. Tras varios minutos se inició una expedición de búsqueda en la que participaron tanto barcos como aviones. No obstante, no lograron encontrar restos de la aeronave. En los años siguientes han surgido varias teorías. Desde que ella se estrelló muy cerca de su destino, mas después de peinar el área incluso con radares, no se han descubierto restos del avión. Otra de las teorías es que su nave se estrelló en la isla Nikumamoro, pero resultaba ser un lugar de aterrizaje alternativo en caso de algún problema. Lo más perturbador resulta saber que en la isla existe el reporte de un accidente de avión con 2 náufragos, un hombre y una mujer, cuya descripción encaja a la perfección. Además, en los años 40, se encontraron un zapato y un esqueleto de mujer, por lo que la administración del Reino Unido los guardó en un almacén. Más tiempo después, los restos desaparecieron. Hasta el día de hoy, el misterio del accidente de Amelia Earhart sigue siendo uno de los más grandes de la aviación en el mundo entero. 5. Bien entrada la madrugada del 16 de agosto de 1977, el profesor Jerry Heeman se encontraba en sus rutinarias labores de radiotelescopio Big Air. Allí su misión era peinar aquel día un sector del universo en busca de señales de radio. Aquel radiotelescopio estaba diseñado para captar únicamente ese tipo de señales. La noche transcurría en calma hasta que, casi de improviso, y tras revisar las impresiones hechas por la máquina, se encontró con una serie de números que no dejaban pie a duda, pues una extraña transmisión de radio había sido recibida previamente del espacio. Rápidamente el profesor se dispuso a marcarla, dejando impreso en la hoja la eufórica frase «Wow». Desde aquel instante, la señal fue bautizada bajo esa frase. Pronto, la NASA emitió un comunicado, mismo que hasta el día de hoy, tanto la institución como varios astronautas sostienen que aquella transmisión posiblemente fue emitida por una civilización extraterrestre. A lo largo de los años, se han hecho diversos estudios, experimentos y trabajos para volver a detectar la misma señal proveniente de la constelación Sagitario, o incluso alguna otra similar. Sin embargo, no se ha podido repetir la ocasión. Muchos estudiosos afirman que lo captado aquella noche no fue más que cadáveres de estrellas de neutrones. Otros teorizan que fue una señal de radio rebotando en un asteroide. Incluso el propio profesor Heeman comenta que lo captado pudo ser alguna basura espacial en forma de disco que hiciese rebotar la señal. Sin embargo, todas las teorías han sido desmentidas científicamente, así que aún perdura la duda sobre la misteriosa señal wow. 4. La mayoría de misterios del mundo que aún perduran son narrados de boca en boca entre pocas personas.
Sin embargo, realmente son muy raros los casos en los que miles de personas pueden ver el mismo misterio al mismo tiempo. Y aún más extraños los casos de misterios que se repiten una y otra vez a lo largo de meses y años. Este punto nos lleva directamente hasta Noruega. Transcurría la década de los 40 cuando se reportó por primera vez el avistamiento masivo de extrañas luces sobre la región de Hesdalen. Algunas de ellas parecían estar flotando sobre la superficie. Incluso, varias llegaban a durar tiempos prolongados. A lo largo de las décadas se reportaron cientos de avistamientos de las misteriosas luces. Durante la década de los 80 incluso se reportaron más de 20 avistamientos por mes. En 1983 las organizaciones OVNI Noruega y OVNI Suecia hicieron un proyecto bajo el nombre de Hesdalen, con el fin de poder darle una explicación al suceso. Sin embargo, este no fue concluyente. Son cientos de videos e imágenes que circulan en la red sobre estas luces misteriosas. Aunado a esto, y tras sus réplicas constantes, se ha dejado una serie de hipótesis después de ejecutar varias pruebas. No obstante, ninguno de los científicos o pruebas han podido dar una explicación bien fundamentada sobre este fenómeno. Hasta el día de hoy, 2020, las luces de Hesdalen siguen siendo un misterio para la ciencia. 3. Sobre el suelo de la selva africana ya habían muerto varios científicos. Cerca de allí los ruidos de la selva le abrían paso a la respiración agitada de Homer Sands. Tras de sí, un aterrador rugido sonaba por todo el lugar. Cansado, el profesor detuvo su ida un segundo para recuperar el aliento. No tardó mucho en percatarse del crujir de las ramas junto a él. Cuando se giró, una gigantesca bestia se encontraba frente a él. Su cuerpo parecía ser el de un cocodrilo, mas poseía un enorme cuello largo y una cabeza con cuernos. Aquella fue la última vez que se supo del profesor Homer. Ese fue tan solo uno de los avistamientos de Niki Nanka. A lo largo del mundo, las leyendas más arcaicas de las tribus cuentan historias sobre bestias come hombres, sobre seres mitológicos y extraños, raros de ver, pero completamente aterradores. Desde el Yeti en Norteamérica hasta el Shuwa en Brasil, pasando por el mítico Mokele Mbembe y Nessie en Irlanda. Son muchos los reportes de avistamientos sobre criaturas extrañas, criaturas desconocidas para la mayoría de nosotros. Bestias como el Stoa o el Arambati que dominan la tierra y el cielo, o criaturas de los mares como la leyenda japonesa de los Ningen que siguen desconcertando la ciencia. Por la numerosa cantidad de reportes a lo largo del planeta, resulta increíble y casi absurdo pensar la existencia de bestias enormes que se escapan de los satélites modernos, mas son también numerosos los lugares inexplorados para el ser humano. Es por ello que los misterios criptozoológicos perduran aún como mitos y leyendas, mas no olvides que algunos de ellos, como el Selacanto o el Okapi, pueden volverse realidad. Los críptidos ocupan el lugar número 3 en nuestro conteo sobre los misterios más grandes aún sin resolver. 2. Los milenios han transcurrido desde que el ser humano habita este mundo. Muchas civilizaciones se han alzado y muchas han sucumbido. Algunos de sus vestigios arqueológicos hoy en día nos asombran por sus megalíticas estructuras o por las formas en las que construyeron tan increíbles obras arquitectónicas. Muchos de ellos incluso son nombrados como maravillas de nuestros tiempos. A pesar de ello, aún en nuestros días existen numerosas ciudades perdidas en el mundo. Cuentan las leyendas que muchas se hallan sumergidas bajo el agua, como la mítica ciudad de la Atlántida, descrita por primera vez por el filósofo griego Platón. Se dice que fue una enorme ciudad perdida justo al oeste de las columnas de Hércules, lo que hoy en día conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, y muy a pesar de lo que la mayoría conoce, la Atlántida no solo es descrita por Platón, pues muchos otros filósofos de la época también hablaron de ella en diversos escritos. Esto ha ayudado a dar más importancia a la credibilidad sobre dicha ciudad. Platón narró cómo la isla había sido destruida por un enorme terremoto, acompañado por una gran inundación unos 9000 años antes de Cristo.
Muchas han sido las investigaciones y lugares en los que la gente asegura se encuentra dicha ciudad sumergida. No obstante, nunca se han encontrado restos de la misma. También existen mitos de ciudades perdidas en lo profundo del bosque, como El Dorado, la ciudad completamente hecha de oro. Incluso algunas de ellas se hallan bajo nuestros propios pies, como Shangri-La, la ciudad de los dioses para los hindúes. Son cientos las ciudades descritas en textos o narradas por civilizaciones antiguas, las que aún permanecen ocultas en el mundo. Pronto hablaremos de cada una de ellas. 1. Para nadie es un misterio que la pregunta aún sin resolver más grande de nuestros tiempos es sin duda la existencia de vida extraterrestre. Hasta el día de hoy, incluso con algunas pruebas que aseveran esto, no podemos concluir a ciencia cierta si existe o no vida fuera de nuestro planeta. Miles son reportes de gente que ha avistado objetos extraños en los cielos de todo el mundo. Gente común, como tú o yo. Hasta miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países. Asimismo, también resultan ser miles los reportes de gente que se ha topado con seres extraños con apariencias humanoides. Desde hombres que aseguran haber sido abducidos, hasta algunos otros que hablan de haber tenido encuentros fortuitos. Poco a poco la idea de no estar solos en el universo ha permeado en cada uno de nosotros. Sin embargo, la simple respuesta concreta y clara a esta pregunta aún se encuentra sin resolver. Sabemos que son cientos y tal vez miles las interrogantes que aún quedan por ser resueltas. Es por ello que pronto tendremos mucho más contenido especial para cada uno de los misterios que esta noche les hemos presentado. Así que asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y deja tu like para estar al tanto de nuestros videos. Esto ha sido Mystery Time.